Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en esta clase número 1 de pensiones, Ley IMSS 73, Ley 97, Ley ISSSTE, décimo transitorio y lo que es cuentas individuales. Bienvenidos a esta clase número 1 sobre seguridad social. Y esta clase, el objetivo que tienes que conozcas los detalles y las estrategias para mejorar tu pensión de retiro, y así como algunos consejos y estrategias de ahorrar para los elementos que vas a ocupar para tu retiro. Vamos a darle inicio. Me presento, mi nombre es Salvador Herrera, soy asesor patrimonial y soy scout. Tengo experiencia en educación financiera, Afore, pensiones e ISSSTE, Infonavit, seguros, planes privados de retiro y estrategias de retiro. Mi proyecto y mi propósito personal es ayudar a las personas a obtener una mejor educación financiera, enseñar a los padres de familia a crear hábitos financieros para sus hijos y consejos del cuidado sobre el planeta. Este proyecto es un proyecto Scout que va ligado a los objetivos de desarrollo sostenible, como lo es el número 1, que es el fin de la pobreza a través de la educación de calidad, igualdad de género a través de la educación, trabajo decente y crecimiento económico a través de educación y alianzas para lograr objetivos juntos. Y también, sin olvidar que tenemos que cuidar el planeta, porque si no aprendemos a administrar los recursos naturales, menos vamos a aprender con los recursos financieros. Así que vamos a iniciar con nuestro tema. La ley del IMSS fue creada en 1943 y en 1973 se hace una modificación agregando al Infonavit con una aportación adicional del 5% por parte del patrón. A partir de ahí es donde se nos conoce a nosotros como Ley 73. En 1997 se crea el sistema de cuentas individuales y entra en vigor el 1 de julio de 1997 la nueva reforma, que es ahora por saldos en cuenta individual. Ahora sí, viendo un fundamento de la seguridad social, el IMSS fue creado en 1943 y el Infonavit creado en 1972. Aún así, el ISSSTE, que es el sistema de seguridad social para los trabajadores del servicio del Estado, fue creado en 1959 y el FOBISSSTE fue también creado en 1972. Como la finalidad, al igual de que el Infonavit, es otorgar financiamiento para la compra de viviendas para los trabajadores inscritos tanto al IMSS como al ISSSTE. Muy bien, antes de irnos al tema de lo que es la ley, quiero explicarles un poquito el tema de la reforma de pensiones. Para cuentas individuales, antes te pedían 1,250 semanas y hoy en día se empezó a reducir a lo que es 750 semanas, con un mínimo para el 2021. Poco a poco se va a ir incrementando a lo que es 1,000 semanas. Esto permite ayudar a que las personas puedan pensionar, ya que con 1,250 semanas no les alcanzaba el tiempo. Entonces este gobierno lo que hizo fue modificó para cuentas individuales. Ley 73 se queda igual, décimo transitorio se queda igual. Esto es más que nada para cuentas individuales 1997 y también para cuentas individuales 2007, pero ellos todavía no se está haciendo la modificación, ya que ellos son años de servicio. Muy bien, dándole espacio a lo siguiente, también algo que se hizo fue incrementar la aportación obligatoria. Desde hace muchos años, desde que inició el sistema en 1997, el patrón ha aportado el 6.5 del salario. Imagínense si hubieras tú ahorrado en 1997 el 6.5 de tu salario, que el Afore o el asesor te haya dado esta indicación, te haya convencido de hacer un ahorro, lo que tuvieras en el estado de cuenta ahorita lo tuvieras en ahorro voluntario. Algo muy bonito. ¿Por qué razón? Porque tengo algunos clientes que sí hicimos ese trabajo y pues se siente muy bonito tener un fondo de reserva igual que lo que tienes en Afore. Desafortunadamente en la práctica esto no se dio. Como ves aquí, el trabajador siempre ha aportado el 1.525, el patrón 5.15 y el gobierno 0.225. Ahora, este movimiento va a moverse, o este incremento se va a mover a un 15%. Esto va a ayudar mucho, pues no tanto a los que tenemos 40, 45 años, puede ayudarnos, pero a los jóvenes que van a entrar al sistema
a cotizar a partir de hoy, que tienen 18, 20 o 25 años, les va a ayudar muchísimo. Claro está que este sistema es para que tú también ahorres. A partir del 2023 la aportación va a incrementar gradualmente hasta llegar al 15%, a lo que la aportación va a ir, el trabajador se queda igual y el patrón va a ir aumentando del 6.5 al 13.875 y el gobierno va a ir aportando dependiendo del salario que tenga la persona. A menor salario, mayor cuota social va a estar aportando. A mayor salario, pues mayor aportación patronal. Son las condiciones, pero ya lo que se va a dar dentro de la cuenta individual es una aportación total del 15%. También antes sucedía de que si no lograbas tener el mínimo de semanas, te otorgaban la negativa de pensión. ¿Esto qué es? Te entregan todo el dinero de los recursos y hasta ahí se acabó, ¿no? Ya no había ninguna obligación por parte del Seguro Social brindarte las prestaciones médicas y todo lo que conlleva, ¿no? Hoy en día lo que se hizo fue, pues, darte una pensión mínima garantizada, o lo que le llaman hoy pensión garantizada. Con las 1,250 semanas o más podrías tener derecho, pero este era en el 2020. Pero también es una pensión muy, muy baja. La modificación que se hizo fue, el gobierno bajó las semanas de cotización y a partir del 2021 empezó a incrementar la pensión garantizada hasta llegar a 1,841. Ahora, imagínense, de cobrar 2,000 pesos a cobrar 8,000 pesos, pues ya ayuda, digo, no es mucho, pero ya ayuda más que estar cobrando los 2,600 pesos. Esto en beneficio también con la ley 73, que si llegaba a cobrar 3,000 pesos reuniendo los requisitos y por un salario bajo, también ayudó a que ellos tuvieran una pensión garantizada. Porque sí hubo mucha gente que antes del 2020, si la pensión salía en 2,000 pesos, con 2,000 pesos se quedaba. Hoy tiene el beneficio de la mínima garantizada, que está en 7,500 pesos, y poco a poco va a ir incrementando. Ojo, es un apoyo y una ayuda, y tampoco se contrapone contra la pensión del bienestar. Pero reflexiona un poco. Si él hubiera sido haber atendido estos temas desde 1997 o el 2000, tendríamos otra situación. Desafortunadamente no nos dijeron, no nos acomodaron y hoy tenemos que empezar a lidiar con las consecuencias que tenemos a la mano. Hay alternativas, pero no es lo mismo la información de hoy que hace 20 años. Entonces, pero las mejoras que se hicieron fue pues para ayudarte. Ahora, las comisiones de las Afores fueron bajando gradualmente. Desde el 2008 que yo entré en el sistema, estaba en 1.89, que hoy la bajaron gradualmente al 0.92 en el 2020. Cuando entra la reforma, ahora sí, se va al 0.57. Las castigó, pues, más o menos, pero en realidad no las castigó porque no es lo mismo el 0.57 de millones y millones de pesos que el 1.89 cuando estaba recién arrancando todo ese sistema. Pero, ¿cuál es la finalidad? A menor comisión, pues hay mayores rendimientos para ustedes. Muy bien, estas son las comisiones gradualmente de todas las administradoras. Casi todas están en promedio, salvo Coppel y salvo Pensionista. Entonces, no hay ninguna Afore buena, no hay ninguna Afore mala. Yo no digo que hay una mejor que otra. Todas son buenas. El comparativo que tú tendrías que hacer es el tipo de asesor en el cual te va a acompañar con el tema de la asesoría, el seguimiento de tus planes de ahorro para lograr una mejor pensión. Desafortunadamente en el sistema no se permite un acompañamiento así porque el esquema de comisiones de la Afore no está diseñado por asesoría, está diseñado por saldos y número de clientes. Entonces, el pobre asesor tiene que andar corre tras la meta. Entonces, a este tipo de costumbre se ha dejado de atender a las personas en cuanto a crear las estrategias para el retiro. El ahorro voluntario, como marcaban las campañas de 10 pesitos, 100 pesitos, no va a alcanzar. Tenemos que entrar a la educación financiera
tenemos que trabajar lo que es el flujo de efectivo, reducir deudas, crear capital, y sobre eso que hemos estado viendo a lo largo de las clases con Marta de Baile, pues ahí estamos viendo que tenemos que hacer algo, ¿no? Lo primero es la reflexión y después la acción. Rendimientos y CIFORES. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y eso qué es y cómo funciona? La Afore, cuando le entregan el dinero patronal, lo invierte en algo que se llama CIFORE. Este CIFORE lo que hace es una empresa de inversiones que lo que ayuda son fondos de inversión, en resumen, ¿no? Son reguladas por la CONSAR y tienen el objetivo de invertir los recursos de los trabajadores con la finalidad de generar rendimientos y entre más rendimiento y más dinero, aumentar un poco el monto de pensión. Las CIFORES antes habían 4, hoy en día se dividieron por edades. ¿Cuál es la finalidad de tenerlas por edades? Pues proyectarlas directamente a los 60 años. ¿Esto en qué beneficia con las anteriores? Que no tienen que moverse de un bloque a otro, sino simplemente este bloque se queda contigo, trabaja algo que se llama la tasa de reemplazo y trabaja mejor el interés compuesto. Como ven ustedes aquí, pues está la básica inicial, que es a partir del 2000, y ahí se va moviendo con las otras gradualmente, que es de la edad de nacimiento 95-99, 90-94, 95-85 y 1989, perdón. Y así sucesivamente se empiezan a mover todas, ¿no? Mi rubro de clientes están entre la básica 65-69, 70-74, 75-79 y 80-84. La finalidad con ellos es que tengo, cuando se empezó a acomodar el régimen 73 y salió de circulación la ley 73 y entró en vigor la 1997. Y es importante que en esos años, entre el 92 y el 97, podamos confirmar la ley. ¿Por qué razón? Porque existe algo que se llama número facultativo y ese número facultativo no te da el derecho para pensión de retiro. Hay que revisar bien el expediente para que podamos poder entablar una mejor estrategia. Recuerda que toda inversión, así hagas tú en la Afore, ahorro voluntario, en tus inversiones, existe algo llamado plusvalía y minusvalía. La plusvalía es todo aquello que te ayuda a ganar dinero y la minusvalía es lo que dejaste de ganar. ¿Cuándo asumes la pérdida de las inversiones? Cuando retiras el dinero. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una cantidad de dinero en CETES, voy a hablar de CETES como ejemplo, ¿no? Está al 10.44 y de pronto baja al 10. ¿Qué pasa? Me asusto, retiro mi dinero y ¿qué hago? Yo ya perdí ahí el punto 44. ¿Qué sucede si yo mantengo y en el siguiente año esa baja vuelve a acomodarse al 10.3 y posteriormente al 10.7? Yo dejé que mi dinero siguiera trabajando hasta que se volviera a recuperar. Lo mismo sucede con las Afores. Y ven, la aportación ha sido la que es de color azul a lo largo de la historia, ¿no? Y los rendimientos son los que están en amarillo. Hemos tenido 3 caídas muy fuertes, pero si se fijan siempre lleva la tendencia hacia arriba. Todas las inversiones, tanto las de Afore, las de gobierno y las privadas, tienen este mismo efecto. El tema es, para entenderlo, es saber dónde retirar el dinero. Voy a ver si me puedo dar a explicar con este tema. Ustedes conocen que en los supermercados el kilo de aguacate está en promedio 79 pesos. Pero hay ocasiones que está en 35. ¿Qué sucede cuando está en 35? Compro más. Pero cuando está en 79 compro menos. Ahora, esta razón da que si yo compro 39 y vuelve a la siguiente semana al 79, yo ya tengo una ganancia. Pero ¿cómo capitalizo esa ganancia? Si yo los aguacates que compré 35, en vez de comprar 1 kilo, compré 5 kilos, los otros 4 se los vendo a mis familiares, con que se los venden 50 pesos o en 70 pesos, yo tengo una ganancia ahí, porque compré y vendí. Pero en las acciones sucede lo mismo, compro y vendo. Pero hay que saber cómo vender y eso lo vamos a ver en otra clase. Ahorita quiero que comprendas que tú no tienes pérdida y más que nada dependiendo de cómo te van a dar la pensión. Suben y bajan, es normal en las inversiones, pero ley 73
tú no te vas a pensionar por saldo, te vas a pensionar por semanas y salario. Ley 97, cuando llegues a acumular el monto que hayas hecho, pues no va a haber de otra más que pensionarte sobre el saldo que tienes. ¿Qué tendrías que hacer? Aportar a esa cuenta o crear una adicional para complementar la pensión que vas a tener. Pero vamos a ver esas estrategias poco a poco, ¿no? Ahora, si se fijan cómo se encuentran los indicadores de rendimiento neto por años, la mayoría está arriba del 4.78, pero revisen, la inflación está en 4.99 y si el CETE está en 10.44, ¿en dónde sería mejor invertir? ¿En el ahorro voluntario o en el CETE? Es una pregunta de examen para que empieces a evaluar. No es que sean malas, pero cuando yo entré al sistema, las Afores daban un rendimiento entre 18 y 21% y hoy en día están muy abajo. Claro, todas las cosas que se están viendo alrededor del mundo no es culpa de las Afores, pero todo afecta, ¿no? Pero fíjense bien, ¿cómo es posible que el CETE esté dando el 10.44 y mi Afore, que tiene una combinación de inversiones, me esté dando el 6.29? Eso te abre el panorama para meditar, ¿no? ¿Dónde voy a hacer mi ahorro adicional para mi retiro? No es que sean malas, pero hay que hacer siempre un análisis. Finalmente, ese dinero es del patrón, pero ¿qué vas a hacer con el tuyo? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con el tuyo? ¿Vas a irte con la pensión que te toque o vas a crear tú una estrategia? Si no sabes, con toda confianza me puedes preguntar, porque para esto hicimos estas clases. Muy bien. Aquí es como se ven las carteras de cada Afore. Varían dependiendo de las edades, pero si se fijan, tienen diversificado en gubernamental, renta variable nacional, renta variable internacional, mercancías, privados nacionales, estructurados y deuda internacional. Ustedes en CETES tienen gubernamental, pero si empiezan a trabajar otras aplicaciones como por ejemplo la de Grupo Bursátil Mexicano, que es la de GBM, esa tiene muchos de estos instrumentos y puedes abrir esa cuenta desde 100 pesos. Si tú la abres, la empiezas a explorar, con 100 pesos no te va a pasar nada, pero tú puedes empezar a diversificar tu ahorro, que lo vamos a ver más adelante, pero quiero que comprendas cómo lo hace la Afore y cómo tú también, estimado amigo y estimada amiga, puedes hacer esto. Lo que te hace falta es acompañamiento, porque también si no conozco la información, pues me da inseguridad. Pero ya aprendiendo, el conocimiento te da seguridad y te da poder. Por eso estamos trabajando este proyecto, ¿va? Muy bien, vamos a continuar. Las carteras de inversiones, así tú debes más o menos de tener la de tus ahorros. Y si no lo tienes, vamos a trabajar. Pero la mitad de los recursos están en cuentamientos de deuda gubernamental, supongamos CETES. El otro está diversificado en empresas privadas, el 15.27. Renta variable internacional, el 14.07, mientras que el 20% restante lo compone renta variable nacional e internacional. Entonces, imagínense que tus ahorros sean manejados a través de esto. A muchos trabajadores, a muchos clientes les he preguntado cómo manejan sus ahorros, si tienen diversificación. Entonces, en automático sabes la respuesta cuando un cliente te dice si está echando mentiras o te está diciendo la verdad, ¿no? Porque, no, sí tengo diversificado mi portafolio de inversiones. Ah, qué bonito suena portafolio de inversiones. ¿En qué tienes invertido? No, pues en deuda y renta variable. ¿En qué instrumentos tienes la renta variable? No, ¿para qué quieres saber? No, me interesa saber por qué razón, porque sobre eso puedo proyectarte. ¿Qué porcentaje destinas de tu flujo de efectivo para tus inversiones? Ya cuando escuchan flujo de efectivo se sacan de onda, ¿no? Pues el flujo de efectivo es el manejo de tu dinero, ¿no? Las respuestas son el 10, el 5, el 2% o el 20%. Vamos a ir aprendiendo bien todos esos conceptos, no te asustes, pero la finalidad es que te des cuenta en qué estás parado con tu Afore y hacia dónde vamos a ir el día de mañana. Si nos vamos a ir a ver qué pasa o vamos a ir a que sucedan las cosas. Mucha gente pregunta, no, la Afore me la va a robar el gobierno. Miren, hay una gran seguridad y está respaldada por PENSAR. La Afore es una institución financiera creada para administrar e invertir de manera segura los recursos del trabajador.
Ahora, ¿qué hace la Afore? Porque mucha gente no sabe qué hace la Afore, nomás le dice, ay, nomás reciben el dinero y me mandan nada. Esos son lo que debe de hacer la Afore: abrir, administrar y operar las cuentas individuales, que sí lo hace; proporcionan material, sí lo hace; tramita retiros parciales y totales, modificaciones de datos cuando hace expediente biométrico, sí lo hace; recibe las cuotas patronales de vejez y todo, sí lo hace; proporciona los estados de cuenta. Ojo, si no actualizas tus datos, te deja de mandar la información por seguridad. Pero si tú le preguntas a cualquier asesor y no me llegan los estados de cuenta, él te puede decir cómo hacerlo. Tienes la página de Afore Web, tienes la aplicación de Afore Móvil, en donde te puedes dar de alta, ¿no? O en Infotel, puedes marcar al número de teléfono y preguntar, oye, ¿en qué Afore estoy? Te piden los datos y adelante. También te da la asesoría para lo que son los trámites y servicios relacionados con tu cuenta individual. Entonces, medita un poquito lo que hace la Afore. Ya que estás meditando, ahora sí, vámonos a la siguiente lámina. Vas a notar algo aquí muy interesante. ¿Notaste que no dice ayudarte a crear tu estrategia de retiro o pensión? Como comenté hace unos minutos, la cuenta individual o el asesor que trabaja en Afore, normalmente su esquema de pago está hecho por saldos y número de clientes, no por asesoría. Vean la siguiente reflexión. Si desde 1997 nos hubieran dicho que hiciéramos una partida del 5 o del 10% en nuestras cuentas individuales, hubiéramos aprendido qué es un seguro facultativo, muchas personas ahorita no nomás tuvieran ahorrado en la Afore, tuvieran su PPR, tuvieran ahorita el dinero para la modalidad 40. Pero no hay eso. O sea, es raro el cliente que me encuentro que tiene el dinero para 5 años de modalidad 40 y tiene 2 millones de pesos en fondo de reserva, ¿no? Esta es una pregunta que normalmente le hago a mis clientes como para valorar qué asesoría tienen con su empresa y con la persona. Les digo, si llevas más de 20 o 25 años de trabajo, mínimo debes de tener entre 4 y 5 años de salario guardados. Normalmente no lo tienen. ¿Qué es lo que vamos a hacer, estimados alumnos? Trabajar estos conceptos y no nomás con los tuyos. Ayudarte a cambiar el futuro con tus hijos. ¿Por qué? Porque son cuentas individuales. En mi opinión, existen 3 esquemas de seguridad social: trabajadores IMSS, trabajadores ISSSTE y trabajadores independientes. Desafortunadamente, a este último, la Afore no los atiende. Y hay un gran mercado de personas que tuvieron seguro social, tienen semanas de cotización, perdieron su conservación de derechos y se fueron a Estados Unidos. Si conoces a alguien, ya sabes que lo puedo ayudar a reactivarle sus derechos porque merece una pensión. Muchos que están en Estados Unidos o que tienen su propio negocio dejaron esto abandonado, pudiendo tener al menos un ingreso pasivo que le complemente al dinero que tenga para su retiro. Entonces, estimados alumnos, ¿qué procedemos a hacer? ¿No hacemos nada o empezamos a hacer? Para eso son estas clases, vuelvo a repetir. El régimen de afiliación del IMSS, el ISSSTE, tiene régimen obligatorio, régimen voluntario, continuación voluntaria y continuación voluntaria ISSSTE. O sea, en estas últimas dos, si tú dejas de trabajar, puedes pagarte esas semanas o esos años de servicio. Claro que tienen un valor y ISSSTE es un poquito más cerrado en este tema, pero tienen este derecho. Ahora también, en ley IMSS existen 2 leyes, la ley 73 y la ley 97 llamada cuentas individuales, que aquí es donde cambia, ¿no? Ley ISSSTE tiene 2 leyes también, 10º transitorio y cuentas individuales 2007, que ojo, los ISSSTE cuentas individuales tienen una aportación mayor que las del IMSS, pero ¿qué está haciendo el de cuentas individuales para lograr la meta que requiere para pensionarse dignamente? Y cuando hablo dignamente es pensionarse entre un 70 a un 80% de su salario. Se queda uno, ¿no? Ah, caray, ¿cómo le hago, no? Ahora, cuando te dan de alta en el trabajo, tienes estos ramos de aseguramiento activados: riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida,
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y guardería sin prestaciones sociales. Por ejemplo, la enfermedad y maternidad es muy parecido de gastos médicos mayores, riesgo de trabajo e invalidez a un seguro de vida. Y no otorgan pensión. Un seguro no otorga pensión, otorga sumas aseguradas. Y retiro es como un PPR. Guarderías y prestaciones sociales para el IMSS pues es un plus, ¿no? Para que use las instalaciones, hagan trabajos, hay clases gratuitas por parte del IMSS. Entonces, el independiente que tuvo puede reactivar, pero si nunca tuvo, tiene que contratar los seguros adicionales para protegerlo ante una invalidez, ante una muerte, que ahí entra el riesgo de trabajo y también con qué va a vivir el día de mañana en su retiro, que no tenemos esa cultura al 100. Ahora, para los seguros son seguro de salud, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Pero se va por años de servicio e IMSS se va por semanas de cotización. Aquí hay que tener claro esto, ¿no? Ahora, las dos instituciones otorgan pensión. Otorgan pensión por riesgo de trabajo, que esto es específicamente en el lugar de trabajo. Y un pequeño consejo: si sales de tu casa, de tu trabajo, a tu casa o viceversa sin moverte de camino por la ruta normal, estás protegida por el de riesgo de trabajo. Pero si te llegas a parar a comprar algo y te vas, entra el de pensión de invalidez. ¿En qué varía los porcentajes? Más adelante vamos a ver los ramos de aseguramiento para determinar cómo vamos a trabajar y qué derechos tienes. Porque la gran mayoría no conocen el seguro de retiro y no conocen los demás cómo funcionan o los valores que les va a tocar. Ahora, tenemos diferentes incapacidades al momento de darnos la pensión. Tenemos incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte. Ante estos 4 eventos recibes una pensión. En este caso, el beneficiario recibe una pensión. Las primeras 3 son para ti y muerte es para el beneficiario. Ahora, requisitos para pensionarte por IMSS. En Ley 73 o tercero transitorio, como lo marca la nueva ley, requieres un mínimo de 500 semanas de cotización, un promedio salarial de las últimas 250 semanas, que ojo, ahí es donde viene el tema de cómo va a aumentar mi pensión. Y se calcula a través del artículo 167, que es las tablitas de cuantía básica y de incremento anual. Hemos escuchado que Ley 73 puede cobrar una pensión de 70,000 pesos. Aguas y ojo, hay que ver primero la ley cómo está acomodada para nuestros datos, porque no todos alcanzan ese derecho. Entonces, te pueden modificar los datos con tal de cobrar, pero finalmente no cobras eso por seguro social. La ley jamás fue diseñada para tener una superpensión. ¿Se tiene estrategias? Sí, pero no está diseñada para eso. Le puedes sacar provecho, claro, cuando tienes mínimo 1,500 semanas de cotización, pero se tiene que hacer un diagnóstico para probar si eres candidato o no. Y si no eres candidato, hay estrategias que se pueden hacer, no te preocupes. Pero para eso está el diagnóstico de retiro, que ya que tienen mis datos y estamos en el chat, pues vamos a ir trabajando el de cada uno. No te preocupes, para eso estamos, para ayudar. Muy bien. Ante retiro IMSS, cuentas individuales es reunir 1,000 semanas de cotización y la pensión se va a calcular por el saldo de la cuenta individual. Pero cuando llegue el momento, te van a decir: mi estimado derechohabiente, tienes estas opciones. ¿Te quieres pensionar por renta vitalicia, por retiro programado o pensión garantizada? La renta vitalicia es un seguro que tienes que comprar. El retiro programado es que la Afore te lo dé por partes, pero si se acaba el dinero, se acaba la pensión. Y la pensión garantizada es que el gobierno te da la pensión de por vida, es chiquita, pero va a absorber los recursos que tienes en la cuenta individual. Son 3 temas que en los últimos 5 o 10 años la ley 97 no conoce al 100 estos temas. Y es importante esta campaña que conozcamos bien estos conceptos. ¿Por qué? Porque el día de mañana que vayamos a cobrar los 60, la pensión a los 60 años, nos vamos a ver en graves problemas. Así que
para eso estamos trabajando este proyecto, ¿no? Ahora, pensión ISSSTE en 10º transitorio, la verdad no hay mucho que hacer ahí porque esto lo controla el gobierno. Se va de 15 a 29 años de servicio, puede ir variando dependiendo, ¿no? Del salario básico que tenga. Entonces, así como puede recibir el 95 o el 100%, también puede recibir el 50%. Todo depende de los años de servicio que haya trabajado y la edad. Ahora, antes, si tú tenías 25 años de servicio, te pensionaban, te daban la jubilación, no la pensión, jubilación. Pero se modificó, ¿por qué? Porque si entrabas a los 20 y a los 45 ya reuniste los servicios, en los años de servicio, pues te daban 15 años de jubilación antes de la pensión de retiro. Entonces, son fondos que no estaban alcanzando y se modificó ahora que las mujeres a los 58 años se pueden retirar y los hombres a los 60. ¿Quién paga la pensión? El gobierno. Cuentas individuales es muy parecido a la ley 97. Ahora, ojo, ley 73 y 10º transitorio, si uno de aquí de ustedes trabaja en estas dos instituciones por estas dos leyes, no las puede mezclar. Sí puede tener un estado de cuenta. Lo que no debe de tener son 2 estados de cuenta, pero va a tener 2 pensiones por cada institución. Si estoy por cuentas individuales IMSS, o sea, de la nueva ley IMSS, y tengo 10º transitorio, no se pueden mezclar. Ahí voy a tener que hacer una estrategia por IMSS o una estrategia por ISSSTE. O viceversa, si estoy por IMSS y tengo cuentas individuales ISSSTE, voy a buscar 2 pensiones. Las que se pueden portar son las nuevas leyes. Puedo sumar los años de servicio con las semanas de cotización para obtener una mejor pensión y ahí decido por qué me voy a ir. Pero también, cuando llegue el momento, va a ser saldo acumulado y vas a tener que elegir entre renta vitalicia, retiro programado, pensión garantizada o negativo de pensión. Vamos a ver estos conceptos más adelante. Por eso les comentaba, es importante hacerte un diagnóstico para revisar tu situación y sobre eso crear los navegadores hacia dónde nos vamos a ir. Los independientes, ellos sí o sí tienen que hacer su propia gestión, pero antes de crear un PPR podemos revisar si tuvo IMSS o tuvo ISSSTE para poder reactivar estos derechos de pensión. En el dado caso, ver si tiene 3 meses a 5 años de salario. ¿Cómo puedes llegar a tener esa cobertura a través de un seguro de vida? Si no reactiva, o más bien reactivó lo del IMSS, pero no quiere atenderse al seguro social, pues tiene derecho a un seguro de gastos médicos mayores, pero sí o sí tiene que crear un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si él llega a tener entre una y otra situación, no va a tener pensión. Entonces tiene que trabajar en un proyecto personal, pero si tuvo IMSS o tuvo ISSSTE, sí es importante ver. Hay muchos independientes que están en Estados Unidos, no cumplen con la residencia legal. Allá en Estados Unidos están los 401ks, que son como las cuentas individuales, o los Retirement Trust Funds, que esas cuentas solo son adquiridas cuando ya tienes la residencia. Pero si agarras la residencia a los 50 años, ya va a ser muy poco el monto que se va a poder acumular para tener un derecho a una pensión en Estados Unidos. ¿Qué conviene más? Revisar la que se tuvo en México e invertirla a la de México, porque más adelante vamos a ver la inversión y la proyección de esas inversiones, ¿va? Al momento, ¿qué reflexión te llevas de esta clase? Es importante, ¿por qué razón? Porque acabas de conocer ahorita lo que lleva el sistema de seguridad social y las actualizaciones. En la clase 2 vamos a ver un poquito más los temas de ahorro voluntario y más detallitos del sistema de seguridad por ampliar, porque la verdad es muchísima la información. Y en la tercera clase, ahora sí, ya vamos a ver los números. ¿Por qué voy desde los fundamentos y al último los números? Para que puedas comprender bien las estrategias de pensión. De mi parte, si deseas una plática en línea o presencial en tu oficina, en tu lugar de trabajo, con tus compañeros, en tu escuela o con tu familia sobre los temas que vemos aquí, puedes ponerle pausa,
escanea el código QR, mándame un mensaje, Salvador, puedes apoyar con una clase y sin problemas. Son muchos los temas que abarca la educación financiera, y si vimos ahorita lo que se dan cuenta con Mario Burguiño, con Sofía Macías, con Tere Díaz y con Rebeca Muñoz en este Martha's Money Challenge, vieron que es demasiada información, y para mi punto de vista la dieron muy clara, siempre y cuando entiendes el lenguaje. Pero para los que no entendemos el lenguaje, acuérdense del reto 2025, lo vamos a ir trabajando poco a poco hasta poder poner todos estos conceptos en práctica. Así que en nuestra siguiente clase veremos algunos ejemplos de estrategia para pensión de retiro. De mi parte, muchísimas gracias. Recuerden que estoy siempre listo para servir. De mi parte, nos vemos en la siguiente clase. Chao.